En esta segunda parte del video vamos a hablar de las funciones de variable real. Sabemos lo siguiente, las funciones las expresamos siempre mediante una ecuación. Ya habíamos dicho de la forma y igual a f de x, donde a x le vamos a llamar variable independiente y ahí le vamos a llamar variable dependiente. Esto porque bueno, le vamos a dar valores a x, eso lo vamos a evaluar según su ecuación o regla de formación y recién ahí vamos a obtener el valor de y en función de x, y depende de x. Así, bueno, el dominio de una función lo vamos a considerar a partir de ahora en adelante, a menos que digamos lo contrario, como un subconjunto de los reales, más precisamente un intervalo. Nos van a interesar aquellos que son intervalos de los números reales. Por eso el nombre de funciones de variable real, porque estamos tomando valores reales en el dominio y por supuesto en el codominio también. Y vamos a expresar una función de esta forma. Vamos a usar básicamente esta notación. F de x definida de un conjunto D, que va a ser o todos los reales o algún intervalo de los números reales, en los reales, tal que y igual a f de x, o sea, acá vamos a colocar la ecuación que define la función. Por ejemplo, fíjense, yo acá tengo la ecuación g de x o g de x igual a raíz cuadrada de 1 más x. Si miramos un poco acá, la raíz cuadrada de 1 más x está definida siempre y cuando 1 más x sea mayor o igual que 0. No, si eso es negativo, no existe la raíz cuadrada de x, por lo tanto, bueno, acá despejamos x, nos da que x es mayor o igual que menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que para los x más chicos que menos 1 no está definida esta operación, no estaría definida la función. No nos queda otra que considerar, en este caso para la función g, su dominio, el intervalo que va desde menos 1, tomamos al menos 1 hasta infinito. ¿Sí? Entonces, la función la vamos a escribir de la siguiente manera. Es la función g definida desde el menos 1 hasta infinito a los reales, tal que g de x es igual a la raíz cuadrada de 1 más x. Y si pensamos los valores de la imagen de esta función, fíjense en que no importa, bueno, siempre y cuando le dé un valor más grande que menos 1 a x, la raíz cuadrada de ese valor siempre va a ser un número positivo, por lo tanto, o 0. Fíjense que en el peor de los casos, cuando x vale menos 1, 1 más menos 1 vale 0, raíz de 0 es 0, el valor, quizás el más chico, lo diríamos así, que nos devuelve esta función sería el 0. Y a partir de ahí todos los positivos. Entonces vamos a decir que la imagen de esta función, ¿sí? Bueno, acá bueno, son todos los g de x, tal que el x está en este intervalo. Eso me va a dar, fíjense en que son los reales positivos e incluido el 0. Bueno, veamos esto gráficamente. Para eso vamos al GeoGebra. Acá ya tengo graficada la función. Vemos lo siguiente entonces. Se trata de una función que está definida para aquellos valores reales que van desde menos 1 hasta infinito, es decir, en el intervalo menos 1 infinito. Y los valores para la imagen de esta función son aquellos valores que toma la variable y, el eje de la y el eje vertical, desde 0 hasta infinito. ¿Sí? Podemos ver claramente esa situación. Bueno, volvamos de nuevo a las diapositivas. Bueno, esta es lo que se conoce como la prueba de la recta vertical. Es una regla que nos permite a través de una gráfica determinar si se corresponde o no a la gráfica de una función. Consiste en trazar una recta vertical justamente y verificar que no corta la curva en no más de un punto. ¿Sí? Tiene que cortarla en exactamente un punto. Por ejemplo, veamos este caso. F de x igual a raíz cuadrada de 2 menos x es la ecuación de una función que bueno, vamos a llamarla f,
donde claramente su dominio es el intervalo que va desde menos infinito hasta 2. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, esto porque si tomamos un valor más grande que 2, por ejemplo, pensemos un ratito en el 3, 2 menos 3 eso es menos 1, la raíz cuadrada de menos 1 no es un valor real, no está definida esa raíz cuadrada en los reales. Entonces la función que tenemos es una función que va desde menos 2 hasta infinito, perdón, desde infinito hasta menos 2 a los reales de ecuación f de x igual a raíz de 2 menos x. Acá ya colocamos la imagen, los reales positivos y el 0. Vamos al GeoGebra. Bueno, a ver, vamos a graficar esta nueva función. Quitamos esta. Y entonces, la función sería desde menos infinito hasta 2 a los reales, tal que f de x es igual a 2 menos x. Aquí está la curva. ¿Sí? Si trazamos una recta vertical, vamos a trazarla con un deslizador. Fíjense, no podemos tomar valores más grandes que 2, porque para esos valores claramente no corto a la curva. No se cumpliría en este caso la condición de existencia. Para valores más grandes que 2 no existen pares ordenados que pertenezcan a la función. No corto a la curva en ningún punto. Y recién no corto a la curva de la función, a la gráfica, entre menos infinito y 2. Y la corto en exactamente un punto. ¿Sí? Bueno, veamos otro ejemplo. A ver, volvamos a la diapositiva. Consideremos esta relación. Se trata de una circunferencia de radio 3. ¿Sí? Son todos los pares ordenados que satisfacen que x cuadrado más y cuadrado es igual a 9. Y decimos acá que no es función. Veamos por qué. Volvamos de nuevo al GeoGebra. Graficamos. Sería esta circunferencia de radio 3. ¿Sí? Entonces, para valores que están fuera del intervalo menos 3, 3, no corto ningún punto. Sin embargo, para valores de x que están entre menos 3 y 3, salvo en los extremos, salvo justo en menos 3 y justo en 3, corto en 2 puntos a la gráfica. ¿Sí? Estoy cortando en 2 puntos. Entonces, en estos casos, entre menos 3 y 3 no se cumpliría unicidad, y para valores que están fuera de ese intervalo no se cumpliría existencia. Entonces, ahí está la utilidad de lo que se conoce como la prueba de la recta vertical. ¿Sí? Para definir una función, por ejemplo, a ver, volvamos de nuevo a la diapositiva. Tomemos el siguiente ejemplo, el tercero. Vamos a definir entonces una función cuya ecuación es f de x igual a raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado. Fíjense que si yo de acá despejo y, bueno, haciendo los pasos algebraicos correspondientes, me queda más la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado o menos la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado. Nos vamos a quedar solamente la parte con el signo positivo. ¿Sí? Entonces, esta ecuación va a ser la ecuación de una función, le vuelvo a llamar f, donde el dominio que tengo que tomar en este caso es el intervalo que va desde menos 3 hasta 3. ¿Sí? Fíjense que ya vimos que no puedo tomar valores que estén fuera de ese intervalo porque la raíz cuadrada no estaría definida. Y la función me quedaría expresada. F, que va desde menos 3 hasta 3, a los reales, tal que f de x es igual a 9 menos x cuadrado. Y en este caso la imagen me queda el intervalo cerrado desde 0 hasta 3. Si vamos de nuevo al GeoGebra, a ver, vamos a quitar esta ecuación y vamos a colocar la de la función. ¿Sí? Fíjense. Antes teníamos toda la circunferencia. Ahora nos quedamos con solamente una parte de esa circunferencia que se corresponde a esta ecuación. Entonces, la recta vertical la tenemos que tomar desde menos 3 hasta 3.
Y fíjense en que para esos valores, si yo muevo esa recta, la corto solamente en un punto. Por lo tanto, ahora sí, hablamos de una función justamente de donde tenemos esta expresión. Muy bien. Tienen ustedes en el práctico algunos ejemplos sencillos donde pueden hacer uso de esta prueba para determinar si las gráficas son de alguna función o no. Otros conceptos, por ejemplo, para hablar de una función es cuando una función es creciente o decreciente. Todo esto lo vamos a ver gráficamente, pero su definición dice lo siguiente. Vamos a definir una función f en un intervalo, vamos a tomar un intervalo i, por supuesto de números reales, y vamos a decir que la función f es creciente en ese intervalo i si para todo x1 y x2 en ese intervalo, tales que x1 sea menor que x2, se cumple que f de x1 va a ser menor o igual en este caso que f de x2, o sea que sus imágenes, ¿sí?, van a cumplir esta relación, menor o igual. Y cuando acá la desigualdad sea estricta, f de x1 menor que f de x2, vamos a decir que la función es estrictamente creciente. ¿Sí? Decreciente, la misma idea, tomamos dos valores en un intervalo i, uno más chico que el otro, x1 menor que x2, pero para el valor más chico, ¿sí?, su imagen f de x1 va a ser más grande o igual que la imagen de x2, que f de x2. Entonces vamos a decir que la función es es decreciente. Y si la desigualdad que se da acá es estricta para todo x1 y x2 en el intervalo, vamos a decir que es decreciente, estrictamente decreciente en el intervalo i. Bueno, veamos esto gráficamente. Tomemos estas dos funciones. Bueno, les llamé de la misma manera, les llamé f, pero bueno, son funciones distintas. Fíjense en que, bueno, vamos a tomar funciones del tipo cuadrática, ya vamos a estudiar más profundamente las funciones del tipo cuadrática en el práctico que sigue, pero bueno, con ayuda del GeoGebra podemos graficarlas y vemos lo siguiente. Estas serían sus gráficas, ¿sí? Son parábolas, seguramente muchos ya conocen este tipo de gráficas, y vamos a decir, por ejemplo, que la primera función f es decreciente. Fíjense, el vértice del punto mínimo de esta parábola, el vértice está dado cuando el x vale 2. ¿Sí? Entonces, desde menos infinito hasta 2, vamos a decir que la función es decreciente, y a partir de 2 hasta infinito, en ese intervalo, la función es creciente. En la segunda gráfica, bueno, es una gráfica cuya parábola es cóncava hacia abajo. Decimos que en este caso, fíjense que el punto máximo se da cuando el x vale 3. La función va a ser creciente desde menos infinito hasta 3, y desde 3 hasta infinito va a ser una función, va a ser decreciente. Si tomamos dos valores, por ejemplo, x1 y x2, x1 menor que x2, ¿sí?, sus imágenes, la imagen de x1 va a ser más grande que la imagen de x2, justamente por la, fíjense, se ve ahí el decrecimiento de la función. ¿Ok? Bueno, esto con crecimiento y decrecimiento, fácil de ver por ahora en los intervalos. Nos interesan aquellos intervalos donde uno puede decir claramente dónde es creciente, dónde es decreciente. Y otra cosa importante que nos interesará ver quizás en los prácticos que siguen también, lo vamos a poder estudiar de mejor manera, es lo que se llama paridad. Vamos a decir que una función es par o impar, o ninguna de las dos, por supuesto. ¿Cuándo vamos a decir que una función es par, por ejemplo? Consideremos una función f definida de tal manera que para cada valor de x en su dominio, el opuesto de x también está en ese dominio. Entonces vamos a decir que una función es par si ocurre que se cumple esta igualdad, que f de menos x sea igual a f de x.
y vamos a decir que es impar si f de menos x es igual a menos f de x. Fíjense la diferencia entre las condiciones para que sea par e impar. Veamos esto con algunos ejemplos. Bueno, tomamos un primer caso. En este caso vamos a tomar la función definida de R en R, tal que f de x es igual a x cuadrado menos 1. Vamos a decir que esta función es par, porque si verificamos las condiciones dadas en la definición, f de menos x, ¿quién sería? Bueno, f de menos x sería reemplazar donde diga x por menos x justamente. Entonces va a quedar menos x elevado al cuadrado. Todo eso menos 1, pero esto por propiedades de signos y de la potencia par, menos x al cuadrado resulta x al cuadrado, por lo tanto me queda que esto va a ser igual a x al cuadrado menos 1, que es justamente f de x. ¿Sí? Entonces nos da que f de menos x es igual a f de x. Esta es una función que vamos a decirle que es una función par. Ejemplo B, acá tomamos una función definida de R en R, tal que f de x es igual a la raíz cúbica de x. Y esta vamos a decir que es una función impar, porque si reemplazamos el valor de x por menos x, fíjense lo que pasa, me queda la raíz cúbica de menos x, pero esto de nuevo por definición bueno, de potencia y de producto, menos x es menos 1 por x, distribuyo en este caso la raíz cúbica en ese producto y me queda la raíz cúbica de menos 1 por la raíz cúbica de x. La raíz cúbica de menos 1 si existe, eso es menos 1, por lo tanto eso me va a quedar menos la raíz cúbica de x. Todo esto es menos la raíz cúbica de x, y eso va a ser menos f de x, por lo tanto se cumple la condición para decir que eso es impar. ¿Sí? Sigamos con algunos ejemplos más. Esta que ya la habíamos visto anteriormente, f de los reales menos de 0 a los reales, tal que f de x es igual a 1 sobre x, fíjense en que también es una función impar, porque si yo reemplazo x por menos x, f de menos x es 1 sobre menos x, este menos sale fuera de la fracción y por lo tanto me queda f de menos x. Y un último ejemplo. A ver, si por ejemplo tomamos f de los reales menos el 0 en los reales, tal que la ecuación en este caso la tomamos 1 menos 1 sobre x, fíjense que es parecida a lo que teníamos anteriormente, pero acá tomamos 1 menos 1 sobre x en su ecuación, y esto va a hacer que ya no se cumpla ninguna de las dos condiciones. F de menos x va a ser 1 menos 1 sobre menos x, este signo menos sale afuera, choca con este menos, me queda 1 más 1 sobre x, pero 1 más 1 sobre x no es ni f de x ni menos f de x, por lo tanto no se cumple ninguna de las dos condiciones. Esta es una función que no es par ni impar, no es ninguna de las dos cosas. Veamos qué pasa con los comportamientos de las gráficas de estas funciones. Vamos un ratito de nuevo al GeoGebra. La primera que teníamos era la función x cuadrado, f de x igual a x cuadrado menos 1, ¿cierto? Bueno, su gráfica de nuevo es una parábola. Fíjense en que esta era una función par. Se va a cumplir que para los casos de las funciones pares, el eje de la y funciona como una especie de espejo, es un eje de simetría, es decir, todos los puntos de un lado del eje de y están a la misma distancia del otro lado. Eso va a pasar siempre en las funciones pares. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de las funciones impares, vamos a tomar el ejemplo que hemos visto, que era la raíz cúbica de x. Fíjense en la gráfica de la raíz cúbica de x. Hay una simetría, pero en este caso respecto al origen, al 0, 0. ¿Sí? Si tomamos alguna distancia desde cualquier punto,
qué sé yo, por ejemplo, pensemos en algún punto que sea fácil de ver, en el 1, 1, por ejemplo. Fíjense en que trazando un segmento que cruza por el 0, por el 0, 0, llegamos al punto menos 1, menos 1. Y así con cualquier par ordenado de la gráfica siempre vamos a encontrar una simetría con respecto al eje perdón, con respecto al origen de coordenadas del plano cartesiano. ¿Está? Veamos otra. La otra que teníamos era, por ejemplo, la 1 sobre x, que también habíamos dicho que era impar. Bueno, fíjense en que de nuevo el origen, el 0, 0, funciona como punto de simetría para la gráfica. Trazamos cualquier recta que pase por el 0, 0. A ver, por ejemplo, vamos a trazar la recta y igual a 3x. Fíjense en que si pudiéramos tomar la distancia de este punto al origen, esta sería la misma que del origen hacia el otro punto del otro brazo de la curva. Se dan esas igualdades de esa distancia. Entonces, de nuevo, el punto 0, 0 funciona como una especie de simetría. ¿Sí? Bueno, eso pasa entonces. Cuando la función es par, la simetría se da respecto al eje de la y. Cuando es impar, la simetría es respecto al punto 0, 0, al origen de coordenadas. Lo dejamos eso escrito. Si f va a ser una función par, si solo si su gráfica es simétrica respecto al eje de la y. Y vamos a decir que una función es impar si solo si su gráfica es simétrica respecto al punto 0, 0. Bueno, esto sería algunos conceptos que, bueno, más adelante en los prácticos que sigue, por supuesto que lo vamos a ir profundizando, lo vamos a ir estudiando y revisando. Quería dejarles esto antes de empezar los prácticos nuevos, para, bueno, y ya tenerlos en cuenta a futuro. ¿Sí? Con esto terminamos el tema de relaciones y lo que para nosotros va a ser lo más importante, las relaciones, aquellas relaciones que sean funciones, y a partir de en adelante aquellas relaciones que están definidas como función, perdón, vamos a decir las funciones donde dominio y codominio sean los reales, o el dominio de algún subconjunto o algún intervalo de los números reales. Bueno, es todo por ahora, así que solamente me queda dejarles un saludo y hasta el próximo video.